Malasia 370. A partir de ahora, contacte con Ho Chi Minh en 120.9. Buenas noches. Buenas noches, Malasia 370. Y esto fue lo último que se escuchó. Bienvenidos a Relatos del Misterio. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tratar un caso que verdaderamente creo que está lleno no solo de misterios, sino de teorías inexplicables. Hay aliens, hay cuestiones de terror. Y me refiero cuando una persona ingresa a una aeronave y causa un terror dentro de todos los pasajeros. Y este es el caso del vuelo Malasia MH370. Y para el día de hoy tengo a un invitado que de verdad creo que va a ser muy interesante lo que vamos a poder trabajar y lo que vamos a poder platicar él y yo, ya que él se dedica a la informática, pero además sabe mucho de cuestiones de seguridad en las empresas, de cómo ir haciendo candados, cómo bloquear la información y cómo hacer las empresas más fuertes. Y esto es importante porque tiene que ver con lo que sucedió también en el vuelo de Malasia. Bienvenido, Juan Carlos Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Platícanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, si tienes alguna red social. Con mucho gusto. Lo voy a decir rápido porque siempre me parece que es como presumido estar hablando de uno mismo. No, yo creo que es importante. Gracias. Soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, estudié en el Poli. Después hice una maestría en gestión de tecnologías de la información en la Universidad TecMilenio y cuento con una certificación del Consejo Americano de Ciberseguridad y Cómputo Forense como especialista en cómputo forense. Perfecto. Y actualmente pues doy asesorías a las empresas, consultoría informática, también doy cátedra a nivel profesional y pues soy perito en informática. ¿Y no querías presumir todo eso? Por eso, mejor rápido. No, imagínense, si esto fue rápido, ¿cómo será? Si de verdaderamente nos diéramos un salto en toda esta información. Así que muchas felicidades. Y voy a aprovechar para poderle mandar un saludo a María Teresa Moya. De verdad, le quiero mandar un abrazo, un caluroso beso y decirle que le agradezco mucho todo lo que me comentaron, que es, bueno, fan de estos capítulos, tanto de Relatos Forenses, de Pepi Chema, de Relatos del Misterio, de Anónimo, bueno, de todos los canales. Así que un abrazo y muchas gracias, María Teresa. Yo quisiera que nos explicaras un poquito, ahorita que comentaste esto de ciberseguridad forense, me interesa un poco saber qué es esto para las personas que nos escuchan, podamos entender cómo se puede aplicar y cuál es la importancia de este tema. Sí, bueno, el cómputo forense, muchas personas piensan que forense lo relacionan con muerte, ¿no? O con autopsias. Recuerdo la primera vez que le platiqué a alguien que era especialista en cómputo forense que me dijo si eso me suena a muerte. A lo mejor muchos de los que la siguen te siguen, ya lo saben, gracias. Pero pues el término forense es que acudes al foro. Claro. En donde se dirimían en Roma las controversias. Entonces básicamente foros. Es como todo lo relativo a el cómputo forense hace la revisión, análisis y extracción de aquella información que puede resultar evidencia en un caso judicial. Entonces, eso es lo que hace. ¿Cuál sea? Sí, puede ser, por ejemplo, puede ser un correo que ayude a resolver un contrato comercial en un juicio mercantil, por ejemplo. Puede ser una conversación de WhatsApp que tenga contenido relevante en un delito de índole sexual. Es lo más común. Puede ser un video que se extraiga de una cámara que está en una ubicación que captó algún hecho. Realmente mi materia lo que hace es el correcto tratamiento de esa evidencia para garantizar que no ha sido alterada en su contenido, básicamente. Si hablamos de esto que tiene que ver con redes sociales, que tiene que ver con todo, que ahora cada uno de nosotros traemos un dispositivo que usualmente tiene una cámara de video y ya podemos captar todo esto. Y en ocasiones tenemos información en nuestros propios dispositivos, ya sea una tableta, una computadora, un celular.
¿Qué tan cierto es que si yo elimino la información que tengo dentro de mis dispositivos, jamás la van a poder encontrar? No, depende mucho la red, el dispositivo. Algo que me gusta de la informática es que hay muchos caminos, no hay una sola receta de decir, no, sí se puede o no se puede. Sí es probable que ya no se pueda volver a recuperar, pero existen herramientas que pueden buscar, lo voy a manejar así, y encontrarlos. Muchas veces, por dar un ejemplo, mucha gente elimina sus fotos de Google, pero nunca va a vaciar la papelera, así de básico, ¿no? Okay. Y inclusive hay una forma de luego ir a... Y cuando las ven, dicen, ay, ¿y qué hacen estas aquí si las borré? Pues porque ahí se guardan en un lugar. Pero eso hablando de que el mismo dispositivo las guardara, pero sí hay forma de recuperarlas. No es infalible y tampoco es seguro. Por eso es importante no tener toda nuestra información o tener cosas de las que podamos arrepentirnos o que puedan ser mal utilizadas en algún momento. Claro, es que con tanta tecnología yo lo que pienso es que nuestro comportamiento diario tiene que ser como si alguien nos estuviera vigilando. O sea, ya dando por hecho eso. Entonces, si no algo malo en público, pues tampoco en privado, porque ya de privado no hay nada, en realidad. Aprovechándote, y ahora sí, creo que voy a quitarme muchas dudas que creo que no solo son mías, estoy segura que mucha gente la tiene. Se habla mucho en la ciudad, en el mismo aeropuerto, en todo lo que es esta área metropolitana, de las cámaras C5. Okay. ¿Qué tan importantes y qué tan útiles pueden ser las cámaras en un ambiente restringido o vigilado? ¿Cómo en un ambiente restringido? O sea, no las del C5, sino las particulares. ¿O? Si fuesen el C5, ¿qué tan útiles son? ¿Qué tan veraz es lo que podemos encontrar ahí? Y hablando de un aeropuerto, ¿es el mismo sistema? ¿Se manejan sistemas diferentes? ¿Cómo es Lo que pasa es que en el caso de las cámaras del C5, al ser parte del gobierno, pues ya cuentan con una credibilidad predispuesta, ¿no? Muchas veces las fiscalías las presentan sin ningún peritaje, por ejemplo. Está el video del C5 y es como si ya fuera una garantía de que pues esas no van a estar alteradas. No debería de ser, pero... Y en un aeropuerto... Mira, qué interesante. Sí, pasa mucho. Y también he visto casos en donde, curiosamente, no solo funcionaron las cámaras del lugar de relevancia, sino que hacen una trazabilidad, un seguimiento y entonces presentan, bueno, aquí se ve que cuando sale de su casa, cuando pasa por la avenida principal, o sea, toda la trayectoria que llevó la persona. ¿Una cadena? Claro, así es, porque ellos tienen ese medio. Sin embargo, también he visto casos en que no funcionan, ¿no? Argumentan que no funcionan y no entregan la información. Hay un caso muy famoso, lo tocamos el otro día en Relatos Forenses de un patinador donde no funcionaron las cámaras del C5. Se solicitaron y no funcionaron. Pero bueno, en el caso del aeropuerto, no sé si por ser una zona federal, entre en el mismo esquema en cuanto a su composición legal, pero... Por ejemplo, hay comercios que ya tienen cámaras, un restaurante, entonces no sé si en algún punto estamos hablando de las cámaras de un comercio dentro del aeropuerto, que serían cámaras privadas, a una red que esté puesta por el mismo aeropuerto para la seguridad. Pero siempre de instituciones van a contar con una credibilidad adicional que una cámara particular, ¿no? Esas siempre las van a objetar. A ver, esto me surgió. Si es una cámara que está dentro de un restaurante, digamos, una cafetería que está dentro de las instalaciones de un aeropuerto, estas cámaras van a ser utilizadas para el bien del restaurante. Sí, para cuidar los intereses del restaurante, exacto, perfecto, los intereses del restaurante. Pero el aeropuerto podría tener cierto derecho a las imágenes, así sea que el restaurante no quisiera otorgarlas porque es algo privado o al estar dentro lo tiene que hacer. Claro, de hecho... En muchos casos eso pasa, las personas no quieren aportar las imágenes, aunque sea en la calle, porque dicen, el temor común es, si el delincuente luego ve o se viraliza que
O sea, va a poder por el ángulo identificar dónde está esa cámara. Entonces luego va a venir y va. Pero un juez emite una orden y las tienen que entregar. Y las tienen que entregar. El tema aquí es que como cada sistema maneja un periodo de grabación que varía mucho por la calidad del video. Porque si es una cámara de alta calidad, el espacio en disco que va ocupando es mayor, entonces no hay garantía, no hay un número que yo diga, las cámaras deben almacenar por lo menos 30 días. Hay dispositivos, hablando privados, que a lo mejor por ahorro, por economía, pues lo contrataron con un espacio para una semana. Ahora, las cámaras tienen una configuración que graban en movimiento, o sea, no están grabando 24 horas, sino cuando detectan un movimiento, guardan 10 segundos antes o 15, lo que se haya configurado, y 15 después de ese evento, para no estar grabando tiempo ocioso. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ahora en Navidad, las cámaras de un fraccionamiento donde me pidieron hacer una revisión, resulta que se acortó de 30 días a una semana. Porque las lucecitas de los árboles, que de los adornos, mantenían constantemente la grabación y entonces pues se va encimando. Lo que hace es que cuando ya no hay espacio en el disco, va sobreescribiendo. Entonces, a veces me suelo ir por la tangente. A ver, sí, eso me interesó. Que no es que borré, sino que dice, yo ya solo tengo una semana, voy a empezar a encimar, vamos a decirlo así, las grabaciones en el día más viejo. O sea, si nosotros teníamos, por ejemplo, que el jueves pasado era el último día de grabación y se acabó el espacio, lo de hoy lo empieza a grabar en el jueves, lo de mañana en el miércoles, y se empieza a recorrer esa semana. Pero regresando un poquito a lo que me habías preguntado, al final puede llegar un juez. Normalmente llegan la policía ministerial con una orden. Pero pues yo digo, ahí está el grabador, pero ya se borraron. O sea, yo nada más grabo una semana. Y es todo lo que hay. Sí. En cuestión de vigilancia en los aeropuertos, de la seguridad, me refiero en cuestión de grabaciones y de todo lo que manejan. ¿Hay algún estándar o hay algunas reglas que se tienen que seguir en todos los aeropuertos del mundo o esto solamente es a nivel federal en cada país? Sí hay. Por ejemplo, una tiene que ver con el tiempo de las grabaciones. Sí debe de ser un estándar. No lo conozco, no sé cuánto, pero sí debe de especificarlo. También cuentan con reconocimiento facial e inteligencia artificial las cámaras. Es decir, que tienen una base de datos, bueno, el equipo grabador de rostros, y cuando hacen un match, funciona un poquito como el sistema detector de placas. De algún rostro de los más buscados, hablando de estas acciones que comentabas hace rato de causar terror, hacen un match y pueden mandar alertas. O sea, ya el sistema de cámaras no solo es pasivo de estar capturando imágenes, sino manda una alerta y en esta salida acabo de detectar este rostro o estas características. Pueden ser características. Por ejemplo, en Chile, en un municipio de Chile empezaron a implementar inteligencia artificial en las cámaras y entonces detectaban ciertos movimientos como levantar las manos. O sea, si estabas frente a una cámara de la seguridad pública y levantabas las manos, era una alerta porque era uno de los movimientos registrados por la inteligencia artificial de las cámaras como señal de alerta. ¡Wow! Eso está súper interesante. Te pregunto todo esto de los aeropuertos porque en el caso del vuelo de Malasia, desde el momento en que prácticamente 8 de marzo del 2014, llegan todas las personas al aeropuerto, pues empiezan a dar sus pasaportes. Estamos hablando que eran las 00:15 cuando 227 pasajeros de este vuelo empiezan a documentarse. De estos, la mayoría eran chinos, pero hay 2 pasajeros que son bien importantes en esta historia, porque de ellos vamos a empezar a conocer una de las grandes teorías. Este vuelo, pues, parte del aeropuerto, todo iba bien durante la primera hora. Se dice que el piloto, que es Zaharie Hamad, a las 00:41, él ya tenía toda la experiencia, él ya conocía esta ruta, la había hecho varias veces, pero justo en este momento es cuando desde la torre se dice Malasia 370, a partir de ahora, contacto con Ho Chi Minh a las 120.9. Y es el famoso Buenas noches, Malasia. ¿Qué es
esto que tú nos acabas de comentar, de que también hay un registro facial. Y es muy curioso porque 2 de las cámaras principales que están dirigidas, donde se está documentando, es que capta a 2 ciudadanos que al parecer son iraníes. Así es. Y que además tenían pasaportes falsos. Y tenían pasaportes falsos. ¿Tú qué has escuchado de esto? De estos 2 pasajeros, pues obviamente habían pasado solo 3 años de los eventos del 9/11, ¿no? Así es. Toda la seguridad y toda la inteligencia pues de los aeropuertos estaba muy concentrada en estas nacionalidades y en este tipo de detalles. Y estos 2 pasajeros causaron mucha sospecha al principio. La inversión que hizo en tiempo el FBI y en recursos junto con Malasia para investigarlos fue importante, pero no llegaron a grandes conclusiones. La familia cooperó mucho. Y gracias a eso, pues al final determinaron que eran dos refugiados que querían buscar básicamente en Europa. Salir. Pero algo muy interesante que comentas es, hay muchas imágenes de ellos en momentos previos a abordar. Entonces, yo lo que destacaría de esto es la capacidad de los aeropuertos a través de la tecnología para hacer una investigación, pues no solo del vuelo, sino de los minutos anteriores, ¿no? ¿Qué hicieron? A lo mejor hasta si retiraron dinero en un cajero, si se comunicaron con alguien. Porque de hecho el aeropuerto de Kuala Lumpur es un aeropuerto importante, pero no es de los aeropuertos más importantes en el mundo. Así es. Incluso en cuestiones de la seguridad que pueden manejar a nivel de, ¿cómo se diría? De grabaciones de seguridad informática. ¿Ciberseguridad? De ciberseguridad. Y es muy curioso porque, como bien tú dices, hay imágenes desde que llegan, las cosas que consumen. Incluso hay una imagen en internet muy famosa que en el momento que uno de estos jóvenes está pasando ya este filtro de seguridad, voltea a ver una de las cámaras. Claro. Como si tuviera noción de las cámaras o si estuviera un poco preocupado. Claro. ¿Qué tiene que ver el sistema, me refiero, humano, que vienen con estos perros, que son estas personas que hacen perfilaciones de todos los que van caminando, si tienen cuestiones raras? ¿Qué sería lo más fuerte como evidencia? ¿Las cuestiones de ciberseguridad o las cuestiones humanas de los perros, de las perfilaciones? Bueno, lo que pasa es que al final la evidencia digital, la ciberseguridad, pues es una fuente objetiva. No es cuando un testigo declara, por ejemplo, por el ejemplo que me pones de los binomios caninos, que se llaman binomios porque no funciona solito el perro, tiene que venir acompañado de su guardia, de su compañero. Sí, al final puede ser una situación, yo creo, más enfocada a la detección que a evidenciar algo, ¿no? O sea, son más funcionales en lo a priori, es decir, en revisar, que más que nada, porque no se me ocurre cómo podrían decir, no, es que el perro lo leo y eso es evidencia de tal, ¿no? Salvo casos donde rastrean como sangre y eso. Pero definitivamente, y no es porque sea mi materia, la evidencia digital, al ser objetiva y al ser una ciencia, la metodología para la extracción de los datos, le da un carácter más contundente en un tribunal. Porque pues al final el animal puede tener sesgos no conscientes. Sí, claro. Cuando estamos hablando de esta ciberseguridad, los datos que tienen en los aeropuertos o los propios gobiernos, ¿hasta dónde pueden llegar en la historia de una persona? Es muy buena pregunta. Pues hoy en día hay algo, doy una materia con los muchachos que habla del Internet de las cosas. Okay. Y el Internet de las cosas se refiere a la cantidad de dispositivos que ahora cuentan con acceso a Internet sin que sea su fin o que no sea tan evidente. Me explico. En una computadora, en una tablet, en un celular, sabemos que tienen Internet. Okay. Pero hoy en día las pulseras, los podómetros para hacer ejercicio,
el sistema, la tarjeta que utilizamos para subirnos a la autopista urbana, a la caseta, están arrojando datos en tiempo real. Ese es el Internet de las cosas, a eso se refiere. A todos los dispositivos que no tienen Internet para su uso, por así decirlo. Nosotros no estamos conscientes. Así es, Okay. Y están reportando información. Wow. ¿No? Los refrigeradores inteligentes para poder hacer pedidos. O sea, ya viéndonos armando una novela cibernética, pues hasta podrían pedir si tenemos un refrigerador inteligente, ¿qué compramos recientemente? ¿No? ¿A qué autopista subimos? Podríamos decir, hay un caso en Estados Unidos que se resolvió porque el asesino dejó el celular, lo pensó muy bien para que no rastrearan su ubicación, pero traía puesto un reloj inteligente. Nunca pensó en eso y al final tiene una señal GPS, ¿no? Entonces, son ejemplos de hasta dónde podría llegar la autoridad. Pues yo creo que depende del caso y la instancia que lo esté pidiendo, pero como dijimos con las cámaras, con una orden de un juez, pues sí puede, es como... Algo que me gusta mucho de la evidencia digital es que se parece mucho a la evidencia física. O sea, si pueden entrar a tu hogar con una orden, a tu hogar físico, pues pueden entrar a tu computadora. Que también es tu vida, Por supuesto, si pueden registrar tu coche, pueden registrar tu reloj. Claro. Entonces, pues, el chiste es que lo sepan pedir, ¿no? O sea, que sepan qué pedir, perdón. O sea, porque muchas veces no tiene... Hay una brecha entre los expertos legales y los informáticos y no saben qué tipo de evidencia puede arrojar cualquier cosa. Por ejemplo, yo nunca he visto que en un juicio pidan el reporte de entradas y salidas a una autopista. Muchas veces está pegado ya el tag, a lo mejor ni se acuerda la persona y está arrojando registros, ¿no? del auto. Entonces, me surge otra duda, porque tenerte aquí está espectacular, de verdad. Gracias. Cuando nosotros, de repente, y eso creo que lo hemos escuchado todos, yo estoy hablando contigo de que necesito comprar una lámpara y casualmente abro mi celular, abro internet y dice, lámparas en oferta. ¿Qué desierto es esto? Sí, nos escuchan, o sea, los dispositivos están escuchando. De hecho, cuando instalamos aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, dice, y todos recordamos esta pantalla que dice, ¿quieres conceder micrófono? Wow. Y es entendible. WhatsApp se ha convertido en la herramienta más utilizada para las comunicaciones en el mundo. No hay otra, es ahorita la principal. Y alguien se pregunta de qué vive, o sea, ¿dónde se financia? ¿Por qué hay estas alianzas por qué el dueño de Facebook compra WhatsApp? Para poder transferir información entre ellos. Okay. Información que les va a servir para los anuncios. Porque el anuncio no lo ves en WhatsApp, lo ves en Facebook. Claro. Ajá. Y no solo este es un caso de micrófono, pero hay veces que vas a estos depósitos de herramientas para el hogar, y te paraste 5 minutos en el área de plomería, me pasa, no lo hablé, y ahí la geolocalización. ¡Qué horror! Y después estoy recibiendo publicidad de válvulas, pero además muy específicas, sí, porque a lo mejor me paré en un sello para el lavabo y es lo que aparece aquí, ¿no? A mí no me da mucho miedo eso, creo que ya tenemos que vivir con esa conciencia de que estamos siendo monitoreados. ¿Y eso es bueno o es malo? Qué buena pregunta. Yo creo que para quien hace el mal es malo, pero para quien hace el bien puede inclusive salvarle la libertad, ¿no? Hay mucha gente que apaga su localización, por ejemplo, en las fotos puedes activar que se guarde dónde se tomó esa foto. Hay gente que la apaga, que no quiere, pero es de mucha utilidad si yo me tomo una selfie en algún lugar, que además en los datos de esa foto se registre la geolocalización y la hora y todo, ¿no? En el caso del vuelo, ya estamos hablando que en el momento que el piloto dice buenas noches Malasia, y de pronto se pierde la comunicación. ¿Cómo puede ser posible que en cuestión de un avión que tienes, me imagino, yo estoy especulando, está un piloto, está su compañero, el copiloto, y de pronto se enferman y se desmayan? El avión tendría que entrar, yo me imagino, en un piloto automático. Correcto.
Pero ¿cuáles son las cosas o cuáles son los instrumentos dentro del avión que pudieran permitir una desconexión para que las personas que están en estas torres pierdan toda comunicación? Había 4 dispositivos de comunicación en el avión. ¿Esto es en todos los aviones? No, depende del modelo. Este era un 777, que es un avión tecnológicamente muy avanzado. Este tenía 4 y cada uno tiene un fin diferente. No es que tenga uno, no es que sea uno el respaldo del otro. El primero es este transpondedor, que es el sistema que tal vez todos conocemos de las películas, en donde se puede ver en la torre de control, puede ubicarlos en el radar, que se ve, digo, en las películas, porque es donde se ve el avioncito avanzando. Y lo que emite son detalles del vuelo, como su localización, su velocidad, su altura. Este sirve para eso. Y se puede desactivar manualmente. Después tiene el sistema ACARS, que es un sistema con otro fin. El primero es para que la torre de control pueda dar un seguimiento al avión y tener también comunicación con el mismo, ¿no? El siguiente es para reportar el estado de los componentes del avión. Por ejemplo, las turbinas, calentamiento en los motores. Y es muy enfocado al mantenimiento. Sin embargo, también está transmitiendo. Entonces, si bien este sistema no nos va a decir tal vez la ubicación, pero si sigue transmitiendo mis motores están bien, ya nos da, en este caso de este misterio, pues un indicio de que no estaba bajo el agua, digamos, ¿no? No estaba en ese momento sin posibilidad de conexión, porque esos sistemas siguieron transmitiendo, ¿no? Un tercer sistema es el satelital. Este sistema lo que hace es una operación que se conoce como handshake, como apretón de manos. Es muy básico porque nada más el avión reporta con el satélite y el satélite va de regreso. Por eso se llama apretón de manos, porque es como hola, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Es una comunicación Es una comunicación, pero muy austera en comparación del otro sistema, el transpondedor, porque ese sí dice, va a tal velocidad, está a tal altura y en tal lugar. Este solo va marcando dónde me contesta. ¿Sigues vivo? Imaginemos este sistema satelital como puntos que se pueden ir marcando en un mapa. ¿Esos son los pins? Exactamente, esos son los pins. Es oye, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, gracias. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, pero es muy básico. Entonces es una comunicación de ida y una de vuelta. Esos son los pings, exactamente. Y el cuarto, este es muy interesante, es un sistema de comunicación o de ubicación en colisión. Ya con el doctor Olivares me disculpé por usar tanta analogía. Aquí también me disculpo. No, me encanta. Pero es como un poquito como el sistema de bolsas de aire del auto. Es decir, este sistema solo se va a activar en una colisión del avión. Y es para transmitir una señal en caso de que choque. Entonces, todos estos 4 sistemas, si los vamos desmenuzando, nos podrían ayudar a ir construyendo o deconstruyendo teorías acerca de esta desaparición. Esto que tú hablas de lo de la colisión, porque esa es una de las teorías, ¿no? Que hubo un impacto. Es lo mismo que ahora hay en los teléfonos, en los relojes inteligentes, que si te caes, el impacto manda una señal de alarma o... Similar, obviamente, en diferente funcionamiento, pero similar, porque solo se detonan con una situación física, digamos, ¿no? No una señal, no una onda electromagnética, simplemente cuando detectes por medio de algún receptor físico, es un sensor, se activan y se disparan. Ok, muy bien. Hay una historia hace muchos años, y a mí me daba mucha curiosidad y te pregunto a ti si esto será cierto o no. Resulta que iba una persona en una camioneta blindada. La quieren asaltar, se bajan pues con armas largas y él por dentro de la camioneta pues se ríe diciendo pues el blindaje de esta camioneta va a soportar las armas que ustedes tienen, no me voy a bajar. Lo siguen amenazando, de hecho, hacen un primer tiro, no pasa nada con la camioneta, se van, entran al coche en el que venían, salen con un mazo,
se ponen enfrente de la camioneta y en el cofre le pegan un golpe y en ese momento se vuelan las bolsas, se abren los seguros y se llevan a este hombre. ¿Esto es posible? ¿Así es tan delicado o tiene puntos de sensibilidad? Todo lo que es seguridad o todos estos dispositivos que manden la señal, ¿esto es posible? ¿Sería tan fácil? Sí, tienen sus configuraciones. No las conozco muy bien, pero por ejemplo, en el caso de los autos, poniendo ese ejemplo, no es solo el golpe, sino una combinación como la desaceleración más el golpe, ¿no? Había por ahí un video muy viral de uno que disminuye la velocidad en cierto lapso de tiempo y una señora de la tercera edad que iba cruzando le pega con el bastón en la placa y se le activa la bolsa. Ya el auto detenido, pero no sé si sea real, el video es real pues, pero no sé si fue una situación real o no, pero sí tiene una base científica o tecnológica porque es la combinación de la desaceleración más el golpe, no el golpe por sí solo. Entonces, el resumen de este comentario es, pues se combinan las configuraciones que los expertos ya les ponen para que se cumpla la condición y evitar falsos positivos. Evitar que se dispare si nada más fue, no sé, a lo mejor que aventaron, estoy inventando una maleta o algo de mucho peso y se golpeó un montacargas, ¿no? Perfecto. Fíjate que el gobierno, pues al otro día, donde este vuelo, pues prácticamente desaparece, prácticamente es un fantasma, los mismos del gobierno, pues no tienen una sola idea de lo que está sucediendo. Ellos solo reconocen que la última señal fue justo en el mar de China y se habla que en específico esta es una frontera gris y que ahí se pierde la señal. Sí. ¿Por qué se perdería la señal de un avión con todos estos sistemas de seguridad que ya estamos nombrando, con 4 dispositivos que podrían generar una especie de señal? ¿Por qué se puede? ¿Por qué es esto del Triángulo de las Bermudas, esta zona gris? ¿Qué es lo que sucede en estos campos que se pueda perder? Bueno, nos pasa hasta en el coche, cuando pasamos por una zona que ya conocemos y ahí en ese punto no hay señal, porque puede ser que la colindancia de una antena llegue al límite de la otra y estamos en un limbo de señales, vamos a decirlo así, ¿no? En este caso del avión, se perdió en los radares civiles, porque el radar militar sí lo seguía detectando, porque su funcionamiento es diferente. A ver, eso me gustó. El radar civil requiere de la señal que transmite el avión forzosamente. Pero el radar militar detecta, como bien dijiste, volúmenes, movimiento, desplazamiento del aire. Obviamente es más sofisticado porque su justificación de existir es mucho más compleja. Entonces, el avión pierde señal del radar civil, pero no del radar militar. El radar militar lo siguió captando y es gracias a eso que se sabe que estuvo alrededor de 7 horas volando todavía. Todavía después de que ya supuestamente se había perdido por cuestiones de los aeropuertos, ¿no? Me imagino. ¿Los militares lo seguían viendo? Sí. ¿Y por qué no dieron esta información? Yo pienso que no sé si fue en tiempo real o se fueron a los registros una vez que ya había desaparecido. Porque además no tendrían por qué tener alerta de ese avión, sí, en por todo supuesto, caso. Exactamente. Además, tampoco es una señal que haya sido como muy fiel en el sentido de que tengo entendido que la construyeron, o sea, hicieron un análisis y construyeron estos datos con base en varias lecturas de los radares, pero de que los registró por todo este tiempo, los siguió registrando. De hecho, hay un dato que a mí me pone como muy me genera mucha duda, que es que el avión entró en un patrón de espera. El patrón de espera es un protocolo que ellos hacen en la aviación. Cuando, por ejemplo, un aeropuerto está saturado, empieza a hacer lo que llaman vueltas en círculo, pero en realidad no es en círculo porque sino es una especie de 8. O sea, el avión empieza a volar en 8 para hacer tiempo a que el aeropuerto se despeje, a diferentes circunstancias.
pero se le llama patrón de espera, porque todavía no puede aterrizar. El avión, dentro de estos análisis que hicieron con los radares militares, entró en un patrón de espera en un momento. Entonces yo digo, ¿esperando qué? Pero ¿Qué? este es el famoso giro que dicen No. que ya tenía. Primero, yo creo que aquí tendríamos que explicar un poco los hechos para que no se hagan muchas bolas, ¿no? El avión despega, después de una hora da un giro de 150 grados, pienso, de la trayectoria original, y después de ahí intenta regresar, creo, y después sigue volando, y no es este giro, sino que posterior a eso, en algún momento hizo el patrón de espera de volar en un poquito en el símbolo del infinito. ¿En una de esas 7 horas? Así Ok. así es. Y esto entonces, pues, podría sustentar la teoría de que el piloto estaba esperando alguna instrucción o estaba esperando a alguien hacer algo que ocurriera, porque no había razón. Este patrón de espera solo lo hacen ya cuando no pueden aterrizar, literal, en el aeropuerto. Y ya con una orden de la torre. Sí, exactamente. Oye, espérame, tengo las pistas ocupadas, patrón de espera, digamos, ¿no? Y entonces empiezan a hacer este vuelo seguro, porque en este vuelo no pueden introducirse al espacio de otra aeronave. Sí. Hay una historia de una mujer que se pone a buscar patrones y se encuentra con que hay 3 puntos en el mar y identifica a uno de esos puntos como el vuelo de Malasia. Toma esto, lo imprime y se lo lleva al gobierno, y el gobierno, cuando ve estos documentos, dice la señora que los destruye, los tira y le dicen: pues muchas gracias, váyase a su casa, no esté casi aquí de metiche. Pero ella asegura que de estos 3 puntos que ella fue siguiendo, uno era el vuelo, pero los otros 2 dicen otras torres de radares que lograron captar otros 2 puntos que estaban cerca de este vuelo. Es que yo intenté buscar una trayectoria más precisa, pero no hay registros. O sea, está la vuelta de los 150 grados, está el intento de regreso, que esto va casado como una teoría de que el piloto pudo perder la trayectoria. No, y la noción por un tiempo, el conocimiento. Sí. Y pero de estas 7 horas que se sabe que siguió volando, o que se presume que siguió volando, no se tiene mucho registro de por dónde estuvo. Porque de hecho una de estos objetos que dicen haber visto empieza a seguir la trayectoria del avión y en un momento dado se va para el otro lado y se dirige como hacia Italia, y en ese momento se pierde. Y que ese es en el momento que pierden. Ahora, yo tengo una duda y creo que la he tenido toda mi vida. La famosa caja negra. Sí. Yo en mis sueños me imagino una caja que tiene una cierta información de, no sé, informática, que todo se va registrando, ¿no? Tiempos, grabaciones, voces, lo que está sucediendo dentro de la cabina, lo que sucede con los pasajeros. Se recoge o se encuentra esta caja, es analizada y por eso ven como un itinerario esta bitácora, ¿no? No hay una manera de que si no se encuentra esta caja, esta información ya haya sido enviada como en tiempo real o no sé cómo a una base donde pueda ser analizada sin necesidad de tener el acceso. Pues técnicamente es muy posible eso, pero no sé, o sea, digo, sí, claro que se podría hacer, pero yo pienso que por costos y es que las desapariciones de los aviones no son nada comunes. O sea, las cajas están hechas para resistir la colisión porque es en la mayoría de los casos que se recupera. La caja guarda dos tipos de información muy relevante. Como bien comentas, las grabaciones de la comunicación en cabina y con la torre de control, y también todos los registros de la aeronave. O sea, todos los registros de su trayectoria, de sus condiciones generales para construir, como bien comentas. Pero yo creo que no está preparada para las desapariciones, porque no es normal que un avión desaparezca. No es lo común, que choquen muchos, pero que desaparezca. Lo que sé de la caja es que
cuando desconozco cómo lo hagan, pero al entrar en contacto con agua, durante 30 días está emitiendo una señal que es captada, pero por sonares. O sea, no es que llegue al internet y se pueda, sino que si se conoce la zona, se puede poner un sonar ahí y va a detectar esta señal de baja frecuencia que está haciendo la caja. Pero dura solo 30 días. Pero ¿por qué en este mar de China, finalmente sí, estamos hablando, ok, el espacio es muy grande de búsqueda, no es fácil, pero pareciera que cayó, si es que esta fue la razón, que se habla que el piloto sufrió un problema de conocimiento. Uh-huh. Se habla también que hubo una despresurización en el avión, bajan las máscaras, pero entonces en el momento que el piloto quiere tomarla, sufre un desmayo, el avión entra en un piloto automático, sigue volando y cae, ¿no? en este mar. Pero pareciera que cayó en un punto estratégico donde jamás encontrarlo. Eso es lo que a mí me causa, de todas las probabilidades, de dónde pudo haber caído, de que entrara en otro radar, de que pudiera regresar pareciera que de veras todo fue tan perfectamente orquestado para caer en el punto exacto. O moverlo de ahí, ¿no? Porque no hay restos, efectivamente no hay restos. De esto de la despresurización hay un dato interesante, porque sí, es una teoría que inclusive por eso pudo perder conocimiento en la vuelta y eso explicaría que luego regresa, pero también puede ser que estos sistemas, al igual que el de la bolsa de aire, solo se activan, las mascarillas, solo bajan si el cambio de presión es drástico. Si va siendo paulatino, puede ser que no lo detecte y que la gente pueda ir perdiendo el conocimiento sin que bajen nunca, o cuando bajen ya sea demasiado tarde. También en la teoría de que el piloto lo pudo haber despresurizado la cabina y bloqueado que cayeran las mascarillas, porque el FBI hizo un análisis forense de la computadora del piloto y encontró este simulador muy famoso porque también se usó en las Torres Gemelas. O sea, los pilotos que se estrellaron contra las Torres Gemelas practicaron en este simulador de vuelos. Es un simulador de vuelos comercial de Microsoft que se vende para jugar, pero que permite al jugador, al usuario, conocer los controles y familiarizarse con los giros, y es muy cercano a un simulador real de los que usan para fines de... Así pilotearon los aviones los terroristas del 9/11. Entonces, cuando hacen este análisis forense de la computadora en la casa del piloto, encuentran instalado el Flight Simulator, pero eso no es lo grave, pues es un piloto. Es lo que te iba a decir, sería normal como de jueguito tenerlo. Lo raro es que estaban marcadas en sus juegos las trayectorias erráticas del avión. No, bueno. Y algunos puntos marcados que coinciden con el hecho de que ahí en esos puntos que marcó en el juego no había señal de radar. O sea, parecía la ruta para evadir los radares. Esta vuelta es... Así es. Entonces... Lo interesante de este caso es que cuando crees que es por ahí, viene otra cosa que te da lo contrario. Pero en realidad este sistema sí es una teoría, porque hay algo que yo me pregunto. Si bien es cierto que muchos aviones te impiden que prendas tu teléfono durante el vuelo, también es cierto que es para no interferir. Pero ¿Sí es cierto eso? ¿Sí sucede? Pues sí, porque es una señal que está en el aire al final. Y todo lo que está aéreo pudiera causar una interferencia, sí. Pero justo en el 9/11, pues hay muchos casos de personas que llamaron a sus familiares. Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces mi pregunta es, si no... desconozco si en el caso del 9/11, aquí me disculpo, no estoy muy bien informado, pero si lo hicieron desde el teléfono que trae el avión o desde sus celulares. Pero lo que es real es que los usuarios, los pasajeros no se dieron cuenta porque hubieran tenido... el Boeing también tiene sistemas de comunicación internos del avión, que muchas veces funcionan con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no hubo ni una alerta, no? Ya no de los pilotos, sino de los propios pasajeros. De los propios pasajeros. Es un avión muy largo, además. No es como que si fuera la teoría que un terrorista...
los controló, pues ni en el 911 supimos que les costó mucho trabajo. Ahora este avión es mucho más grande y largo. Tiene bien espacios que alguien pudiera establecer una comunicación sin ser visto, ¿no? Entonces tampoco hubo esto. Entonces hubo algo que tomó a los pasajeros por sorpresa. Y esta versión de la despresurización, pues sostendría que perdieron el conocimiento y por eso no hicieron eso, ¿no? No pudieron alertar. No pudieron alertar porque veo que un año después de que sucede esto en el sur de África, de hecho, cerca de una isla que se llama Isla de la Reunión, encuentran una parte de un avión. Sí. Este es un trozo de lo que se le llama el flaperón. Yo la verdad desconozco lo que es, pero dicen que por las quemaduras de cómo estaba esta parte del avión y por el número de serie que es exclusivo de un Boeing 770 como era el de Malasia, así es, logran saber y ven que hay 36 piezas, de las cuales 20 catalogan como posibles y 16 no le pueden dar la veracidad. Y esto es una versión oficial. ¿Tú qué escuchaste de eso? Sí, escuché de los restos, no tantos, pero sí, los 2 restos al menos que yo leí, sí eran del Boeing. Este avión traía un cargamento de baterías de litio. Okay. Esto es relevante porque podría ser que fueran la causa de una explosión. Pero también que esto es lo que me apasionó del caso, porque cuando leí lo del piloto dije, no, pues fue el piloto. Pero luego escucho que traía litio, que se piensa que iba destinado a darle un uso militar. Estas baterías. Sí, estas baterías para fines bélicos. Sí, sí. Entonces piensas, bueno, pudieron haber explotado, pudieron haber causado un incendio, deshabilitando los sistemas, pudieron haber sido robadas, pudieron haber sido destruidas. También creo que estaban haciendo pruebas. Estados Unidos estaba haciendo pruebas militares cerca. Entonces, la teoría de que por error pudieron haber confundido o disparado o... O sea, que lo hayan bajado. Así es. Por error. Okay. Y después cubierto, pues es un tema muy grave, ¿no? 227 civil, 227 pasajeros y 12 de la tripulación, 239 exacto. Almas en total. Decía Víctor Frank en el Hombre en busca de sentido que las estadísticas deshumanizan las tragedias, porque cuando tú dices 230 personas, pero cuando analizas cada vida, cada sueño, cada destino, a dónde iban. Ese era el papá de una familia, el hermano, cada una de esas 239 personas, ¿no? Y entonces... implican más personas. Sí, y cuando hay un tema así, pues nadie quiere reconocer que cometió un error de esta categoría, ¿no? De las teorías que tenemos hasta ahorita serían el secuestro por parte del piloto o una motivación, ¿no? Exactamente. Tenemos que el simulador, por medio del piloto, estaba marcado con estas rutas que terminaban en el mismo punto donde ocurre todo, ¿no? Donde empieza el accidente, así digamos. Es. Y que es el piloto el que podría desactivar al menos 2 de estos sistemas, ¿no? Y hay un copiloto. Así es. El copiloto tendría que haber estado de acuerdo. ¿O qué hizo para mantenerlo sin... Claro, para que no se revelara, digamos, ¿no? ¿Qué pasó dentro de esa cabina? Sí. No tengo idea. El copiloto no es una figura que haya sido relevante en las investigaciones. Exacto. No hay nada. Yo creo que no encontraron nada. Pero esa es una teoría, ¿no? La que dice el piloto. Ajá. Otra es la de los actos terroristas. Inclusive, es que creo que el tema de desconectar los radares es muy importante. Hubo un personaje en el 2015, no recuerdo el nombre, no lo anoté, pero que aseguró que él había podido desbloquear, una especie de hacker, desconectar los sistemas de un avión, conectándose en el sistema de entretenimiento del vuelo. No es decir, estas pantallas que traen los aviones para pasarte la película,
tienen cajas en ciertos puntos estratégicos de conexión. O sea, no sé, voy a dar un ejemplo porque no conozco el tema a profundidad, pero por cada 20 pantallas hay un controlador en algún punto en donde se conectan físicamente. Como dijeran, como un repetidor, un módem de la casa. Vamos a decirlo así para un entendimiento. Ajá. Pero que si sabes dónde están estas cajas como pasajero y construyes un cable especializado, o sea, con una punta de un extremo, una conexión y otra del otro, puedes conectarte a esta caja y entrar a los sistemas de navegación del avión. No, bueno. Entonces, ¿Tú como informático sería posible? En informática todo es posible, depende de todo, porque al final... A mí me da mucho miedo. Todo es posible. ¿Qué tan fácil? Si hay niños que entraron, jóvenes que entraron a las bases del Pentágono, todo es posible, ¿no? Todo depende del tiempo y la inversión que se le pueda hacer. Pero al final, todo lo que está conectado a una red, pues la red, veámoslo como la tubería del agua. Okay. Y yo te diría, perdón por la analogía, pero ¿sería posible que un insecto lleve a mi lavabo a través de la coladera que está a 2 kilómetros? Claro que es posible, claro, porque hay una conexión. Claro, hay rutas. Claro, ¿qué tan difícil es? ¿Qué tanto? A lo mejor por allá hay una rejilla, pero el insecto... Bueno, pues al final la red es lo mismo. Pero es probable. Claro, porque hay una conexión. Entonces, si entendemos esto, si ese sistema está conectado porque necesita electricidad y necesita internet, o necesita comunicación con otros dispositivos, pues solo es encontrar y romper la seguridad. Fácil no es, sí, pero claro. posible Se tendría que tener un conocimiento específico. Y este personaje está documentado, en este caso del vuelo, asegura. Obviamente después las aerolíneas dijeron de Malasia que es imposible, Boeing dijo que no, que están... Sí, pero no les convenía, finalmente. Claro, y a lo mejor es de estas situaciones que yo creo que dicen que no y corrigen, ¿no? Ya para las posteriores, pero él asegura eso. Porque yo entiendo que si yo voy a abordar un vuelo, ya me revisaron que no traiga tanto líquido, que no traiga unas tijeras, una navajita, un medicamento, lo que quieras. Pero sería fácil ingresar un cable haciéndolo pasar por un dispositivo. Sí, claro. O sea, no es tan... Sí, porque no hay alguien que diga, este cable... No es, el cable se va a ver como uno normal, solo que cuando tomamos un cable de red, por ejemplo, las dos puntas son iguales, las que todos conocen. Pero si un lado tiene de red y de otro tiene USB, como el de la impresora, digamos, no hay alguien que diga qué raro está este cable, ¿no? Es que yo creo que ni siquiera teniendo el conocimiento, podrías entender en ese momento para qué lo va a usar. Claro, porque puede ser para algo específico de su profesión. Hay una teoría también que 5 pasajeros rusos se sentaron en posiciones muy estratégicas de los alerones, ¿no? Entonces, yo nada más analizando todo esto pienso, no es imposible, no es difícil que alguien haya estudiado las conexiones del avión, se haya sentado en ese lugar en específico con la tecnología precisa y haya desactivado los sistemas, ¿no? A lo mejor el piloto creía que iba a ser otro tipo de acción y que solo iban a robar la carga. No lo sé, pero... O sea, está toda la información. A mí a veces, y te soy muy honesta, el mismo internet, y me voy a ver como muy viejita con lo que voy a decir, yo sé lo que es ir cambiando de tecnología, si quieres verlo así. Yo nací con un cassette, yo sé lo que son los discos, luego vino los discos, el CD. O sea, he visto todos los cambios y tal vez a muchos jóvenes que tengan ahorita 20 años, 25 años, no entienden por qué nos asombramos tanto. Porque de verdad, para mí... Cuando se mandaba un mensaje de SMS yo decía, pero yo me imaginaba el texto, para mí era incomprendible. Entonces, a lo que voy con esto es, toda la información que podemos encontrar en internet, podríamos encontrar a alguien que esté buscando obviamente hacer algo mal, pero que tenga cierto conocimiento, que no lo haya estudiado, porque ahora resulta que hay muchos jóvenes que sin estudiar son unos hackers impresionantes. ¿Habría la información para poder manipular la seguridad o esos instrumentos de un avión desde un domicilio? Por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. En el internet
pasa algo. El hacker en realidad es un experto en encontrar vulnerabilidades. ¿En romper candados? En romper candados, pero se basa primero en identificar primero dónde están más débiles, vamos a decirlo así. Por ejemplo, hay una página, bueno, hay muchas, pero que tú entras y tienes acceso a muchas cámaras en el mundo, cámaras de video, que nunca cambiaron su usuario y su contraseña de fábrica, que siempre trae las marcas. Usan un usuario y una contraseña predeterminada. O sea, la marca roja, vamos a llamar, su usuario es admin y su contraseña es del 1 al 8, vamos a decirlo. Entonces alguien conecta su cámara y nunca personaliza su contraseña. Y como tiene internet, esta página se encarga de buscar y de repente entonces tú entras y dices, ¿qué quieres ver? Esta cámara que está en un parque de Londres y esta que está en una casa. Regresando a tu pregunta. Pero esto es porque alguien cometió un descuido, ¿no? Entonces, existe algo que se llama, por ejemplo, herramientas colaborativas, que es ahora como con esto del teletrabajo y cómo se ha popularizado a la distancia todo. Pues nos compartimos archivos. Te lo dejo, te mando la liga. Ya no te lo envío, ya no se diga por mail. Te mando la liga de mi Drive. Entonces, muchas veces hay receptorios donde dejan, pues, sin contraseña o visto para todo público, no le movieron de privado a público, o le movieron porque no se compartía y dijeron al rato regreso y lo bloqueo. Son solo ejemplos de... Pero de que se puede desde un hogar, por supuesto, acceder a este tipo de información. Tendría que ser alguien que sepa dónde buscar y cómo buscar. Pero no es tampoco que un joven diga, a ver, ¿qué me voy a encontrar hoy? Y encuentre los planos del avión. Pero alguien que sepa dónde buscar, que haya trabajado en el diseño de otro, de otro. Sabe en dónde se guarda esa información y solo es cuestión de encontrarla. De saber dónde buscar. Saber dónde buscar. Me encantó. De saber dónde buscar. Cuando incluso nosotros tenemos un mensaje de WhatsApp y nos sale una leyenda que está encriptado y con esto pensamos que ya tenemos solucionado, nadie va a poder desencriptar y que nadie va a ver lo que estamos mandando o estamos escribiendo. ¿Qué tan cierto es que algo estar encriptado es tan seguro? Sí es muy seguro de que sea interceptado en el aire, vamos a decirlo así, en el camino y alguien lo pueda ver. Porque si alguien lo intercepta en el camino, lo que va a encontrar es algo ilegible. O sea, piensa en un rompecabezas. Y yo te digo, tú te robas la bolsa, pero no tienes la imagen que lo arma. ¿Lo podrías armar? Tal vez sí, pero... me va a costar mucho trabajo. Entonces funciona un poquito similar. La encriptación descompone la información y cuando el mensaje que tú dices es cuando te dice, cambió tu número de seguridad con tal, porque cambió el teléfono, y se generó una nueva llave de encriptación. Esta llave es la imagen de rompecabezas que te va a ayudar a armarlo. Entonces, la información viaja descompuesta y el otro extremo la compone con la llave que solo tú y tu contraparte comparten. Entonces, de que... le vuelven a dar forma. Así es, exacto. Imagínate que la deshacen toda, pero el otro tiene el código para volverla a armar. Es como si te dijera, es un ejemplo muy básico. No me linchen, compañeros informáticos, pero es para que entienda la audiencia. Es como si yo hiciera un código en el que te digo la A es igual al 8, la B es igual a la Z, como estos juegos que hacíamos. Pero quién sabe las equivalencias, esa es la llave que guarda cada... Entonces, sí es muy seguro de que alguien en el camino la intercepte. No la va a poder leer. Eso es la encriptación. No previene que te la roben, hace que si la roban no la puedan leer. Pero ya en donde sí podrían es, por ejemplo, sí tienen forma de hackear tu celular porque en tu celular está la llave. Entonces, ahí sí. Pero en el camino... O sea, esta encriptación que mencioné... el que se hace vulnerable es el celular, digamos, no la clave. Claro, porque está aquí guardas tu clave. ¡Ay, qué horror! Cada vez que te digo, a mí sí me da miedo. Tú porque lo entiendes. Entonces, digamos que la información que salía del avión de Malasia iba encriptada, digamos, y alguien la pudo haber captado, roto este sello, digamos, y llevar al avión a donde quería,
¿O ya me estoy yendo a No, la fantasía muy extrema? No creo, no desconozco si viaja encriptada. Por la naturaleza de la información, yo creo que no, porque no es información de mucha utilidad. Tal vez las comunicaciones de los pilotos. Ok. Bueno, y la ubicación, puede ser que sí, pero no creo que haya sido así porque sería muy arriesgado hacerlo en el momento, en tiempo real. Ok. No, si hubo un acto de hackeo fue para desactivar los radares. O sea, no para interceptar la comunicación, sino para apagarlos. Pero dices que finalmente no fue al 100%. Mm. Los satélites militares sí los seguían Sí, captando. sí, pero porque esos no se basan en señales que el avión emita, sino ya físicamente en su desplazamiento, vamos a Sí, decirlo el volumen, como dices exactamente. tú, tenían que un seguirlo. factor físico, no un factor digital. Pero yo entendería que estos satélites militares, si bien no van llevando, si se retrasó el vuelo porque no hubo, hubo este tiempo de espera y entonces no pudieron aterrizar a tiempo, pero sí entendería que conocen de las rutas y conocerían o les podría haber llamado la atención porque se habla que estos rusos que iban sentados en lugares estratégicos, la intención era llevar el avión a terreno ruso. Claro. Entonces, pudieras pensar que sabían perfectamente que en el momento que diera esta vuelta, sabían que era por una razón en específica y no alertar. Podría ser, o podría ser que ellos no tenían conocimiento y le dispararon, ¿no? Y lo bajaron. Es que yo en este caso, francamente... Estás como con las manos atadas. Ojalá nunca lo hubiera leído. Ya ven. Le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas. Es un caso muy interesante, pero cerrando un poco, yo diría, sí hay una relación con los sistemas de comunicación. Son las preguntas detonantes que me quedo, ¿se apagaron intencionalmente o no? Este protocolo de espera que se activó en el avión. Eso está interesantísimo. Tenía un fin de llegar a algún lado, estaba esperando que alguien tercero hiciera otra acción cibernética o física. O no este otro objeto que iba supuestamente siguiendo. Algo. Pero lo que es cierto es que no puede algo desaparecer, algo tan grande. O sea, estamos hablando de qué le pasó, pero luego por qué no se encuentra. Y porque estas piezas que supuestamente pertenecen, pero que tampoco llevaron a nada. Así es. Fíjate que hace un par de meses, cuando este canal iba a iniciar, en una de la presentación que hicimos con Pepe, el doctor Olivares y yo, Pepe habló de que se iba a tratar este caso del Malasia. Ahí va el otro misterio para aquellos que les gusta todo lo que tiene que ver con extraterrestres, con cuestiones paranormales. Pues supuestamente es un vidente al cual entrevistan y hace en esta videncia o tiene como un cierto acercamiento a lo que supone sucedió y es la teoría en la que él cree. Supuestamente esta persona no tiene nada que ver ni con el gobierno, ni con el ejército, ni con cuestiones de aeronáutica, no trabaja en aeropuertos, es un vidente como los que vemos en la televisión. Okay. Y dice así: ¿hubo alguna conspiración terrestre o abducción extraterrestre? El médium responde: voy a intentar ser breve y conciso. Ha habido varias desapariciones de aviones en la misma compañía, de la misma compañía. Voy a intentar desvelar concretamente el caso y hacerlo un poco más famoso. En el vuelo había dos personas, exactamente dos personas que estaban en participación con intereses políticos y que estaban a punto de firmar un tratado importante para la ONU. Esto concretamente. Y además hubo dos personas dentro de este avión que eran espías de una organización contraria. Podríamos hablar de terrorismo perfectamente, pero organizado, muy bien organizado. Directamente el avión fue llevado y después, vamos a decirlo así, depositado en el mar con un aterrizaje tranquilo en el mar. Es decir, nunca se estrelló,
sino que poco a poco se fue ahogando, se hunde de tal manera que las personas quedan sin respiración. El interés era evitar que estas personas se reunieran a costa de su propia vida. Estas personas decidieron sacrificar su vida, ya que creyeron que el interés era más importante. Por lo tanto, estas personas eran radicales. ¿Pero por qué motivo?, dice el interlocutor. Porque justamente era como se provoca un incidente. El hecho de que no se estrella a 500 kilómetros por hora contra el mar, que no choque y que no se genere una colisión, evita que el avión quede reducido a miles de pedazos. Por lo tanto, será mucho más complicado encontrarlo. Aparte de que el avión fue depositado en una zona concreta. Entonces, al estar fuera de su territorio aéreo, sería directamente más fácil perder toda señal. Había gente dentro del gobierno que había motivado esto. Entonces, al ser depositado en una zona fuera del territorio aéreo del país que menciono, sería directamente la razón de no tener señal y además de perder ningún rastro del avión. ¿Qué te parece esto? Pues hay detalles que llaman mucho la atención. Habla de 2 personas infiltradas. Uh-huh. Yo creo que una operación de esta magnitud sí o sí necesita o requiere de personas internas. Ok. ¿Qué exactamente? No lo sé, pero hablábamos de desactivar de despresurizar la cabina, uh-huh, y desactivar la caída de mascarillas. Posibilidades, uh-huh, solamente. Sí, claro, son teorías. Hablábamos de conectarse a través del sistema de entretenimiento para desactivar. Hablábamos del piloto marcando las rutas. Uh-huh. Entonces, él dice 2 personas infiltradas, ¿no? Pudiera confundir porque son 2 los iraníes que del pasaporte, pero infiltrado pues puede ser alguien de la misma casa, ¿no? Digámoslo así. Sí, sí, sí. Entonces, eso me llama mucho la atención porque coincide con estas teorías. Con estas teorías. Depositado en el mar, en una zona concreta. Desconozco cómo se haga eso, pero llama mi atención porque justo estábamos hablando del sistema de colisión. Así es. Que no se activó, uh-huh, nunca, ¿no? Entonces, este avión, yo te diría... No, o sea, amarizó de una manera tranquila, como dice aquí, sí, ¿no? No me atrevo a emitir ninguna conclusión, uh-huh, salvo que sí creo que este avión llegó a tierra o mar de una manera suave, vamos. Eso creo que es lo que sí se puede concluir, o que yo me atrevería, de todo. De lo demás no me atrevo, pero claro, eso sí, porque una colisión hubiera dejado mucha evidencia. Partes, lo que dice, sistemas anticolisión que se hubieran activado. Estos sistemas no se apagan, ¿eh? Eso es importante. Por eso, en el principio quise mencionar los 4. El ACARS, okay, el transpondedor. Ajá. Porque sí son sistemas que se pueden desactivar. Los otros no, están hechos para emergencias. Claro. Uh-huh. Entonces, pues estos 2 puntos, las 2 personas infiltradas y depositado en el mar en zona concreta, me diría que es posible. O también hay personas que luego estudian, uh-huh, y encuentran que al final eso es la teoría conspiratoria, darle, claro, una explicación a lo inexplicable, uh-huh, pero bien con bases, ¿no? Para que parezca real. Uh-huh. ¿Qué tal? Me encantó, José Carlos, platicar contigo, porque además comprobé que eres una persona de verdad bien preparada. Gracias. Y que nos habla, si bien entiendo que puedes hablar de una manera mucho más técnica, pero lo que te puedo agradecer que hablaste de una manera donde todos entendimos, donde creo que tenemos más dudas, pero por toda la información que nos compartiste, así que me encantaría que estuvieras en otro capítulo. Déjame buscar otro tema porque fue de verdad un agasajo tenerte aquí. Con de mucho verdad, gusto. Estoy súper contenta porque era un tema que necesitaba que fuera una persona que me pudiera dar información, platicar la historia, pues tal vez hubiera sido muy fácil, pero desmenuzarla con conocimiento fue espectacular. El agradecido soy yo.
Muchas gracias. Y si me das espacio, Por supuesto. me gustaría todo cerrar tuyo. con la siguiente reflexión. Por favor. En todos los diccionarios, desaparecer dice salir de la vista, quitarse de la vista de algo o de alguien, ¿no? Uh-huh. Yo, este caso me conmovió mucho porque realmente la reflexión de que desaparecer no es solo partir de la vista, ¿no? Es terminar lo que decíamos, terminar sueños, dejar historias inconclusas. Claro. Yo he escuchado a propósito de todos estos temas del ecosistema del canal de crímenes, he escuchado a muchas víctimas referirse inclusive que agradecen, imagínate, el haber encontrado sin vida a su familiar, Uh-huh. y que lo prefieren andar buscando. Exacto. A este silencio. Porque la búsqueda es un limbo, Uh-huh. un limbo de angustia eterno. Además, las horas se vuelven días, los días semanas, las semanas meses, los meses años, y mantienen un hilito de fe y de esperanza. Uh-huh. Entonces, este caso, ojalá le guste a la audiencia, pero creo que es muy importante hacer conciencia de eso. Desaparecieron 239 personas y no salieron de la vista. Claro. No se sabe dónde están y por años las personas, sus familiares, siguen esperando van a estar así. respuestas. Uh-huh. Muchas gracias. No, te agradezco en verdad que lo digas porque sí, a veces nos metemos tanto en las teorías, tanto en los casos, que se nos olvida que para las personas que lo vivieron, estos daños colaterales, la historia no ha terminado. Y simplemente es una razón que no tiene un fin, y que muchos de estos padres, muchas de estas familias van a dejar este plan terrenal uh-huh. sin ni siquiera haber tenido una respuesta, ¿no? Así es. Así que yo en verdad te agradezco mucho que hayas mencionado esto, de verdad. Gracias. Te lo agradezco mucho. ¿Algo más que quieras comentar, tus redes? Gracias. Solo tengo una página, maestroforense.mx. Okay. Ahí hay un enlace a WhatsApp en donde me podrán escribir y con todo gusto yo respondo. Tú das también asesoría, como me comentabas, de manera privada sí. para empresas, ¿verdad? Sí, así es. Pues ya saben, tenemos aquí a un maestro donde vamos a poder no solo aprender de él, sino de su trabajo. Si lo quieren contactar, en la caja de comentarios vamos a dejar toda la información. Pues ha sido otro de los casos donde no tenemos una solución, una teoría que sea lo suficientemente clara o respaldada para decir que esta es la real, pero creo que nuestro invitado nos dio muchos puntos que sí nos pueden llevar a una excelente reflexión. Como siempre, los invito, por favor, a que si tienen otra teoría o alguna de estas teorías les suena más, y si tienen alguna duda que haya quedado, por favor, escríbanos, ayúdenos. Este caso, como les comentaba, también parte de la información llegó por Instagram. Pues yo lo dejo a su criterio. Obviamente nada de esto lo puedo confirmar, simplemente es una de las teorías. Los invito a que se sigan suscribiendo, por favor. Su campanita es bien importante porque es la manera de podernos acercar. Les doy las gracias y nos vemos en una próxima.